Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. En esta mañana 14 de marzo del 2016 tenemos, tengan ustedes una cordial bienvenida a este su programa. Y no duden en seguirnos a través de redes sociales en @teremidelega, en Twitter, en Facebook, Mi Delegación Vida Metropolitana, @gmail, y a través del canal de YouTube Teresa Salazar. Y si ustedes gustan checar todas las noticias delegacionales, denle clic en www.midelegaciononline.com. Y bueno, hoy festejamos y felicitamos a todos aquellos que tengan el nombre de Afrodisio, Alejandro, Arnaldo, Eutiquio, Eva, Evelina, Florentina, Frontón, Inocencio, León, a un amigo que tenemos que se llama León, que se apellida León, Matilde, Pedro, Valencia y Valeria, todas aquellas chiquitillas que tienen también el nombre de Valeria, les enviamos un saludo y un besito por ahí a todas. Y bueno, good morning a todos, buongiorno, y comenzamos con Quali Tonali. Comenzamos con todas nuestras noticias de este día. Bloque informativo. Periodismo independiente. Y bueno, Reforma nos dice, plantean PRI y PBM anticorrupción light. Legisladores de oposición acusaron a PRI y Partido Verde Ecologista de aligerar reformas anticorrupción por descartar declaración fiscal y castigar moches. Denuncian agresión de Guarura. Lanzan con éxito la misión ExoMars 2016. La Agencia Espacial Europea y la rusa Roscosmos lanzaron la misión ExoMars 2016, cuyo objetivo vital es la exploración del planeta rojo. Engorda Pemex su deuda por dólar. La marea su tequila, el Chapo la caída. Y tienen títeres nuevo hogar en Coyoacán. También defienden a Núñez el cobro de cuotas, piden a Pemex abrir acuerdos sindicales y cancelan en Nuevo León contrato polémico. Acusan estafa contra migrantes. Y la prensa nos dice, noquenlos. Y aquí tenemos una foto con una cara muy expresiva de mal gusto de Donald Trump. Ha pedido a sus simpatizantes que golpeen a quienes interrumpen actos y él pagará gastos legales, lo acusan. Pues está muy tremendo esto, o sea, es el de no se dejen. No hay que dejarse, pero bueno, de esa forma hay que revisar ya. Dice, expertos ven a Pemex como barril sin fondo. Inconveniente que Banjico inyecte remanente, gobierno no dejará solo a la empresa, dice Hacienda. Esto nos lo informa el Universal. Y van por candidatura 483 independientes. Libran la ola de leyes antibronco y logran obtener constancia para buscar cargo. Obrera despedida busca candidatura. Antonia busca ser independiente por la alcaldía de Ciudad Juárez. Encuestas bajan aprobación de Peña y Mancera. Disminuye apoyo a la labor del presidente Peña Nieto. Baja aprobación del desempeño del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y conciencia diario de un astronauta. El plazo llegó a su fin. El astronauta Scott Kelly regresó a la Tierra en una misión que involucra alrededor de 400 experimentos. Seguirá siendo objeto de estudio. La tercera es la vencida. Revira AMLO a Beltrones. Captan a Kate Richards en restaurantes sobre reforma.
Y dice, un seguidor de Rolling Stones logró fotografiarlo mientras el músico cenaba en un establecimiento de la Ciudad de México. Por su parte, Mick Jagger envió un mensaje en Twitter: Ley Via Crucis en la justicia de las víctimas CEAB. Necesario reformar la norma, señala Jaime Rochín, comisionado presidente de la CEAB. Dice que se ha ayudado a 160 personas. Plan para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a 50 años, dice consultora. Gaudiano se proclama ganador en Centro. También protestan millones en Brasil contra Rousseff. Y la jornada nos dice cuantiosas prebendas a dirigentes sindicales en Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Y aquí tenemos una manta donde dice impeachment ya. Dice, millones salen a las calles para repudiar a Rousseff. Balaceras, bloqueos y persecuciones en Reynosa, mueren 9. Los hermanos Andrew y Daphne, 2 mexicanos sobredotados, y se revenden más de 100,000 boletos para los Rolling Stones. Las normales en la sobrevivencia ante el abandono oficial. Y 1 más 1 nos dice esta mañana, atiende y explica gobierno proyecto de las marinas a colonos. Asegura Profepa ejemplares de tigre de Bengala y llama en la Ciudad de México. También tenemos que lanza alerta naranja por la violencia en Reynosa, y firman CENTE, Cruz Roja Mexicana, convenio de capacitación al magisterio. También tenemos el Deportivo Libanés, Capra y Goddo, campeones, agreden a Peláez en vestidor. Americanista también clausura Profepa Cerradero en el Estado de México. Luchan a fondo contra la corrupción en Coacualco, Erwin Castellán. Y Papa Francisco celebra 3 años de pontificado, lo felicitamos. Trasladan en helicóptero a menor con herida de bala en la cabeza. Enfrentamientos en Reynosa dejan 10 civiles armados muertos. Ginecólogos del IMSS Prospera previene cáncer cérvico-uterino y de mama en campesinas del altiplano potosino. Volaris, AID y ASA unen fuerza para fortalecer la oferta en el aeropuerto mexiquense. Exigen frenar la violencia electoral en los Estados Unidos y detienen policía de Atizapán a otra persona con orden de aprehensión. Confirman 10 muertos en Reynosa tras operativo contra grupo delictivo. También menor herido por arma de fuego es abandonado en hospital. Atentado en Ankara, Turquía, deja al menos 27 muertos. Shumli es puesto en libertad tras pagar fianza. Alumnos de secundaria encañonan a maestros en Saltillo. Nada más vean a dónde hemos llegado. Y reporta Agencia Espacial Mexicana acciones 2015 ante su Junta de Gobierno en la Secretaría de Transportes. El ejército asumió misión de civiles, justifica su presencia en las calles. Y bueno, en esta administración 10,000 contratos ligados a la ingeniería Ruiz de Teresa. Y tenemos también que Milenio nos dice, Marina entrega a 5 efectivos por desaparición.
Deben 18 estados 30% de su ingreso a proveedores. Peña, el personaje con más demandas de juicio político. PREP da victoria a Gaudiano en extraordinaria de centro y niega precampaña, pero la tercera es la vencida. ¿Qué quieren escuchar? Dicen Rolling Stones a sus fans y alista Senado sanciones a servidores públicos. También La Razón nos dice, por falsear testimonios, la Fiscalía de Colombia indaga experta de Comisión de Derechos Humanos y se prevé ambiente caluroso en la mayor parte del país. NASA inicia misión ExoMar para Mars para indagar existencia de vida en Marte. Esta nueva etapa es para estudiar gases y la mejor forma de hacer un aterrizaje controlado. Aprovechará polvos del planeta rojo para aterrizar. Procesan a marinos por presunta desaparición forzada en Nuevo León. España rechaza regreso de refugiados a Turquía. OCDE reporta leve desaceleración del G20 en último trimestre del 2015. Y también tenemos que La Crónica nos dice se enfrenta la volatilidad con freno a la economía y créditos caros. Los brasileños acorralan a la presidenta Rousseff y la alianza opositora impulsa el odio. Beltrones. Abaten a 10 delincuentes en operativo contra capo en Reynosa. Inclusión, herramienta contra promotores de la violencia. MEADE. Juez de distrito dicta formal prisión a 5 marinos por desaparición forzada. Violencia en Morelos deja 7 muertos, pierden esa 30% de agua potable por daños en la red y hay que relanzar el reglamento de tránsito. Arturo Santana. Y bueno, aquí un titular bastante llamativo en donde dice: las satánicas majestades inician su cuarta rodada en México. Y bueno, pues refiriéndose a los Rolling Stones, más adelante comentaremos algunas cosas y muchos mitos que se han hecho y se han dado acerca de la fama, los famosos y disque pactos satánicos y muchos de sus canciones donde se han transmitido pues de alguna forma o se han hecho famosos porque dicen que al revés dicen cosas satánicas. Y bueno, pues Rolling Stones no se salva de eso. También dice: atentado mata a 34 en Turquía, deporte aún con precontingencia e investigan comportamiento del agua subterránea en la península de Yucatán. Y bueno, Impacto nos dice: nuevas conversaciones de paz sobre Siria tras 5 años de guerra. También se mantiene precontingencia en el Valle de México. PRD acelerará trabajos para desahogar pendientes en asamblea. Trump amenaza a Sanders con desquiciar sus actos de campaña. Listas aseguradoras para pagar daños causados por los fuertes vientos. Y banca apoya crecimiento y es una fortaleza frente a la volatilidad de Hacienda. Esto lo dice Hacienda. Y Malio juega el futuro en Aguascalientes y a 87 años, PRI sin capacidad de renovación. Presidencia destaca beneficios de reforma financiera para sectores vulnerables. Y
El Sol de México nos dice: movilizan a migrantes mexicanos para Donald Trump, y caída de ingresos tributarios no serán tendencias. Esto lo dice la Secretaría de Hacienda Pública, y afirma Yunes que no dará tregua a la corrupción. Secuestro continúa a la cabeza en lista de delitos. En los últimos 20 años el secuestro sigue encabezando la lista de los delitos de mayor impacto. También venta de crudo al exterior con claro deterioro. Prolongan precontingencia. Que dijo a El Chapo que su película resarcirá a víctimas de narcotráfico. PRD se proclama ganador en el centro. Y Tuxtla Gutiérrez debe casi 400 millones de pesos al gobierno federal, lo indica la Secretaría de Hacienda. Apoyará a Estado de México con $1 millón a migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y bueno, creo que Urubiel Ávila está empezando a tener iniciativas bastante interesantes. De alguna forma estamos viendo que es uno de los estados que realmente está apuntando o está en despunte, está perfilándose hacia una campaña real y hacia un ejercicio real de lo que es la política mexicana, y sobre todo la atención a focos rojos o a problemáticas que casi no se han atendido. Y paralelo a lo que es el gobierno de la República Mexicana, está tomando un papel importante como casi segundo estado, que es como una de las tradiciones que se tienen, y realmente está empezando a tener poder y fuerza. Fuerzas federales abaten a 10 delincuentes en Reynosa. Arzobispo pide tregua a delincuencia en Acapulco. Esto lo dice el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos. Pidió a los grupos delictivos hacer una tregua durante Semana Santa, me imagino. Estamos hablando de que es exactamente en la temporada vacacional de Semana Santa en la entidad, y consideró riesgosa la propuesta del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, para legalizar el uso de la amapola en la entidad, por lo que es necesario analizar el tema cuidadosamente para evitar se fomente mayor la violencia en la entidad. En la conferencia de prensa dominical, Monseñor dijo que es importante que las personas que fomenten la inseguridad en el estado y puerto suspendan sus acciones delictivas durante estos días del periodo vacacional, para que los visitantes pasen una estancia agradable sin tener que presenciar hechos lamentables y el sector turístico obtenga resultados favorables. Bueno, esta es una postura interesante del arzobispo de Acapulco, puesto que precisamente este es un tema de debate: si al legalizar la marihuana los grupos delictivos van a cesar o van a acabar con la violencia ante la gente, o se va a pronunciar más. Este es un dilema, y esto es echarse en un volado, es una situación de mucho riesgo y un comentario bastante que puede dejar muchas secuelas. El arzobispo de Acapulco pues es aventurado en pedir pues de alguna forma valiente su postura en pues llamar al crimen organizado a una tregua. Ojalá que esa tregua no sea de un solo periodo vacacional, sino de todo el tiempo, ya que hay mucha gente que realmente está sufriendo por la violencia. Y dice aquí: osa enfurecida mata a 3 personas antes de ser abatida. Esto en el estado de Cachigar. Y en Pasarela, los caninos, todos muy guapos, posan para recibir la bendición. Esto es miles de personas acompañadas de su mejor amigo, el perro, acudieron a la tradicional procesión de San Lázaro en la ciudad de Masaya para que el santo los cure de todo mal. Y bueno, pues sí, tenemos que en
Esto es lo que nos comentó o los principales titulares del diario del Sol de México. Vamos con Excelsior. Excelsior nos dice: banqueros destacan manejo anticrisis con medidas oportunas y se prevé calor y bajas probabilidad de lluvias en el país. Y bueno, hoy se festeja los 28 años desde que se inventó ese numerito que siempre a nosotros nos ha costado trabajo o que nos hace sufrir o que nos hace disfrutar muchísimo las matemáticas, y pues por lo tanto una felicitación a todas aquellas personas que son profesores de matemáticas, de física. Es el día del 3.1416, ese número que jamás se nos olvida. Y preparen lista negra por mal uso de datos y la ley de víctimas se ahoga en el fracaso. Se prevé calor y bajas probabilidades de lluvias en el país. Esto no lo dice el Excelsior. Banqueros destacan manejo anticrisis con medidas oportunas, así como expriistas le pelean al PRI 9 elecciones del 5 de junio. Aspirantes del PAN, PRD y partidos aliados, así como candidatos independientes, salieron del PRI, al cual dirigieron o por el cual obtuvieron algún cargo público. Cuidar la elección y respetar el voto. Candidata del PRI y de Partido Verde Ecologista en Tabasco. PRI propone cambios a la Ley General del Desarrollo Social y destaca inclusión de cáncer de ovario en Seguro Popular. También publican Santa de Federico Gamboa en una edición crítica y encuesta difiere sobre responder a Trump. También tenemos que 24 horas indagan al dueño de Ferrari y a su escolta agresor. Desdeñan seguros 95% de las pymes. Cámara de Diputados engorda congeladora y rebasan precontingencias los límites de la OMS. Con retraso, obras de ciclovía en Revolución y Patriotismo. Apoya el clero a la iniciativa 3 de 3. Aumenta 125% contagios por influenza y tecnología complica reunir firmas para independientes. PREP la ventaja a candidato perredista en municipios de Centro y Tabasco. Condicionarán Irán plan petrolero y marinos serán juzgados por justicia civil. Aprobarán la ley de disciplina financiera en la Ciudad de México. Tercera alerta del año. Finanzas. El cambio. Y bueno, el Financiero nos dice: conflicto de intereses en gobierno de Nuevo León enturbia caso de KIA. Empresa como Catcon, proveedora de sistemas de escape de gases de motor y vinculadas a dos secretarios de Jaime Rodríguez, el Bronco, gobernador de Nuevo León, se beneficiaron de negocios derivados de la llegada de Kia Motors al país. Sube de tono choque entre Kia y gobierno del Bronco. Reporta gobierno de Nuevo León avances en obras de infraestructura en Kia. Acuerdo de inversión con Nuevo León es válido y legal. Kia Motors. Cubran sus pasivos en dólares, pide Videgaray a IP. Derivados no se deben usar para especular. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La innovación y tecnología clave para el crecimiento económico. BlackRock, quienes van por las gubernaturas en 12 entidades. También 3 días de contingencia ambiental en la Ciudad de México, precontingencia ambiental. La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que se mantendrá la vigilancia de la calidad de aire. Según los resultados, se determinará el lunes si continúa la precontingencia. El día de hoy, bueno, se hará esta resolución.
Y Ruiz, es estúpido comprar un coche en la Ciudad de México. Y tenemos aquí una imagen de Insurgentes donde viene el Metrobús, un coche en sentido contrario, dos coches en sentido contrario con pues totalmente llena la calle de Insurgentes y no pueden ni moverse. Identifican a 12 narcos en la UNAM. José Luis Ramírez, el Chompiras y Jorge Mario González encabezan la ocupación del Auditorio Justo Sierra. Ambos han sido detenidos por venta de drogas y robo, así como agresiones a policías. Y el Financiero recibe un segundo premio internacional de la Malofig Premia Infografía. También tenemos que el economista nos dice: Gulf romperá monopolios de expendio y comercialización. Además de la venta al detalle, la marca de origen estadounidense entrará en el mediano plazo en el negocio de la compra por volumen de combustibles para revender a otras estaciones de servicio de cualquier marca. Industria se acelera en el primer mes del 2016. Funcionamiento del Poder Judicial, el pendiente en la reforma financiera. Rousseff en modo de supervivencia tras fin de semana trágico. Sube a 37 cifra de muertos tras atentado en Ankara y Merkel mantiene política migratoria pese a fracaso en elecciones. Economía del G20 desaceleró levemente en 4T. Divergencia en política monetaria impacta en precios del petróleo. Y bueno, en cuanto al cambio, el cambio del día de hoy, el dólar lo encontramos se vende en 17.97 pesos, se compra en 17.22 pesos, el euro se compra en 19.4511 pesos, se vende en 20.0145 pesos, el Dow Jones está a la baja en 0.17%. Y esto es todo en cuanto a las finanzas. Y bueno, Secretaría de Marina Armada de México nos informa. La Secretaría de Marina pone a disposición de las autoridades competentes a personal naval por presunto delito de desaparición. Esto lo emitieron el día de ayer en su comunicado de prensa y dice: con relación a la denuncia en contra de 5 elementos navales por supuesta participación en la desaparición forzada de una persona, el pasado 3 de agosto del 2013, en el estado de Nuevo León, la Secretaría de Marina informa que entre el 3 y 4 de marzo del año en curso, esta institución puso a disposición del Juzgado Tercero del Distrito en materia penal en el estado de Nuevo León a los elementos involucrados en el caso, a quienes les fue dictado auto de formal prisión entre el 8 y 9 del actual por el delito de desaparición forzada. En este contexto, se recalca que la institución colaboró estrechamente con la Procuraduría General de la República desde el inicio de la investigación que ésta llevó a cabo para conocer de los hechos que se imputan al personal de la Armada de México. Es de destacar que, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia que rige en materia penal, se presume la inocencia del personal naval involucrado en tanto el juez de la causa no declare su responsabilidad mediante sentencia condenatoria. Asimismo, que corresponderá al Ministerio Público demostrar plenamente la culpabilidad en los hechos que les imputa. Los acusados se encuentran internos en una prisión militar sujetos al régimen establecido aplicable a cualquier interno. Cabe mencionar que hasta en cuanto no exista una resolución judicial definitiva que determine su culpabilidad de acuerdo a las leyes y reglamentos militares, los acusados continuarán percibiendo únicamente un porcentaje de sus haberes. En este contexto, la Secretaría de Marina Armada de México se reitera como una institución respetuosa de las determinaciones que emiten las autoridades encargadas de la procuración y administración de la justicia
en nuestro país y que estará atenta a la resolución que se emita. Esto es lo que nos dice Secretaría de Marina el día de hoy. Y bueno, en cuanto a nuestra cultura electoral, el INE presentó la semana pasada lo que fue, junto con la UNAM, la revista mexicana de Derecho Electoral, el Instituto Nacional y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México presentaron la revista mexicana de Derecho Electoral, la cual tiene como objetivo analizar, observar y reflexionar desde el ámbito académico el desarrollo político electoral del país. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, agradeció el acompañamiento crítico de los especialistas en esta materia, quien crean contextos de exigencia para el ejercicio de la autoridad electoral. La lectura crítica de las autoridades electorales que se haga desde un espacio académico nos ayuda mucho a no bajar la guardia en el cumplimiento de nuestras funciones, señaló el consejero presidente Lorenzo Córdoba, acompañado por César Astudillo, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, y de Flavia Friedenberg, investigadora del segundo G de la UNAM, así como académicos y funcionarios del Instituto. Córdoba Vianello refirió que esta revista es un buen observatorio de la discusión conceptual y de las normas que marcan un cambio de paradigma en el sistema democrático del país. Luego de la reforma 2014, la reforma tiene un carácter rupturista, es una reforma que apuesta por un cambio radical de paradigma, que apuesta por la construcción de un sistema nacional de elecciones frente a la construcción o a la convivencia de 33 sistemas electorales, como había venido ocurriendo hasta entonces. El presidente del INE resaltó que esta publicación constituye una referencia del estado de la democracia mexicana a partir de estudios comparativos, los cuales permiten entender y valorar la situación actual de nuestro país. Estos estudios nos sirven sobre todo para darnos cuenta de que nuestros problemas en lo electoral son exactamente los mismos problemas que adolecen todas las democracias, ya sea las que están en vía de consolidación o aquellas así llamadas democracias consolidadas, enfatizó. Por su parte, César Astudillo señaló que la discusión académica ha caminado hacia diversos ámbitos, dentro de los que destacó la paridad de género como un mecanismo de inclusión y de igualdad en derechos y libertades en el ámbito político. Flavia Friedenberg mencionó que en la revista hay diversos artículos sobre el financiamiento político, de la fiscalización y en específico de la implementación de 3% de financiamiento con perspectiva de género y de los aprendizajes que se tuvieron a partir de su implementación. Diversos artículos que integran la revista mexicana de Derecho Electoral pueden ser consultados en el sitio web http://biblio.jurídicas.unam.mx revista Derecho Electoral. Y bueno, aquí pueden revisar lo que es la página de internet, y vamos a escuchar pues las palabras del consejero del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, con respecto a este tema. Y bueno, nada más cabe señalar que con respecto a lo que es el INE está apuntando tiene 3 retos principalmente en este momento: lo que es las candidaturas independientes, que se está dando como no moda, sino se está dando a quemarropa estas candidaturas independientes, así como la paridad de género, la constitución de la asamblea actual, y cómo se va a gestionar todo lo que es ya las elecciones durante de las 33 entidades federativas, que son los 3 puntos que ahorita se están comenzando a abrir puertas y a debatir, y que están sobre la mesa. Bueno, por lo pronto. Querido Lorenzo, por favor. Muchas gracias, mi estimado César. Gracias, Flavia, por estar esta mañana aquí y permitirnos en el propio instituto
uno de los sujetos de observación y de análisis de la misma revista, poder comentar o hacer algunas reflexiones en torno a la misma, no solamente en torno a estos dos o tres números. El segundo es un número conjunto, un número anualizado, un volumen anualizado, aunque sea en la vía de la plataforma informática, y poder reflexionar no solamente sobre estos temas, sino eventualmente sobre el rol de la Revista Mexicana de Derecho Electoral en el contexto de los estudios en esta disciplina en el país. Lo primero que yo quisiera decir es que la revista cubre un espacio importante en términos de la investigación y de la análisis en los temas electorales. No es la única revista en materia electoral, no es la primera revista en materia electoral, pero sí es una revista que tiene una ventaja comparativa, o una serie de ventajas comparativas, si se me permite. En primer lugar, es la revista de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es un centro de análisis de los fenómenos jurídicos y políticos del país, que se constituye en una especie de atalaya privilegiada, es decir, un espacio de reflexión, de confluencia, de reflexiones, que tiene una importancia y que adolecía, hasta antes de la aparición de la Revista Mexicana de Derecho Electoral, de un órgano de difusión especializado en esta materia. En segundo lugar, porque la perspectiva con la que nace la revista es una perspectiva que tiene una ambición particular. Es decir, es una revista que tiene una ambición omnicomprensiva. No descalifico las otras muchas revistas, insisto, que sobre todo en el ámbito local se han venido editando y que tienen la virtud de un análisis mucho más específico y mucho más aterrizado en problemas que no desprecio, que no menosprecio, al contrario, de coyunturas político-electorales mucho más específicas, mucho más locales o subnacionales, para utilizar una venturosa expresión que Flavia ha venido difundiendo desde hace tiempo para referirse a los estudios, digamos, regionales o bien en todo caso locales, digamos, electorales. La tercera gran virtud de la Revista Mexicana de Derecho Electoral es el momento y los tiempos en los que nacen y el contexto, si se me permite, en el que nace. La revista es un producto más de una serie de actividades que el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas ha venido realizando en la última década, desde que se constituyó un área específica, el área de Derecho Electoral, que por cierto nace con una vocación multidisciplinar y aglutina a varios investigadores. Varios de ellos están aquí y agradezco su presencia, colegas, desde distintas perspectivas del derecho, pero también de otras perspectivas no jurídicas como perspectivas políticas. En este sentido, la revista, digámoslo así, viene a ser, déjame decirlo de esta manera, el brazo editorial de los trabajos que habían estado centrándose más bien en una serie de análisis, de una serie de proyectos de acompañamiento legislativo, de una serie de proyectos de docencia como el Diplomado de Derecho Electoral, que paulatinamente fue mejorando tanto sus contenidos como sus dimensiones, pero también tiene una ventaja comparativa adicional. Es probablemente el órgano de análisis electoral que ha acompañado, digámoslo así, o que se sitúa en sus orígenes y en su evolución precisamente a caballo de lo que ha sido una de las reformas electorales probablemente más discutidas y más polémicas de la historia de la transición a la democracia en nuestro país, que es la reforma de 2014. Es cierto que las reformas previas, particularmente de la 2007, provocó un intenso debate público, pero a diferencia de las anteriores, la reforma 2014 es una reforma que, digamos,
en parte tiene, como las que la antecedieron, una lógica evolutiva de ir afinando procedimientos, de ir robusteciendo ciertos temas, ciertas atribuciones de las autoridades electorales, pero también es cierto que es la reforma que, y aquí es su carácter originario, tiene un carácter rupturista con la evolución que había venido, también con la evolución que había venido teniendo el modelo electoral en nuestro país. Es una reforma que apuesta por un cambio radical de paradigma, que apuesta por la construcción de un sistema nacional de elecciones frente a la construcción o a la convivencia de 33 sistemas electorales como había venido ocurriendo hasta entonces. Así que la revista es además de todo, seguir la evolución de la revista, del análisis desde el número 1 hasta ahora el número 8, es un buen observatorio, digamos, de la evolución y no solo de la discusión, sino también de la discusión conceptual, sino también de la discusión normativa o de la instrumentación concreta de las normas que marcan en muchos sentidos un cambio de paradigma en la evolución de nuestro sistema. Hay tres cualidades que yo observo en general de las publicaciones electorales, pero concretamente de la Revista Mexicana de Derecho Electoral, por el tono con el que la misma ha sido construida. Y sobre todo tomando en cuenta que muchas de las publicaciones que hasta ahora se habían venido realizando, hasta el nacimiento de la revista se habían venido realizando, son publicaciones en su gran mayoría producto de digamos, o editadas por instituciones electorales, revistas de órganos electorales de los estados, revistas como Justicia Electoral, que tiene una larga tradición, pero que es una edición del Tribunal Electoral, y que al final del día, no les quito mérito ni objetividad a los análisis que en estas se hagan, pero al final del día no dejan de ser un espacio en el que las propias autoridades convocan autores para observarse a sí mismas. El que tengamos una revista con la vocación y las características que he mencionado, la Revista Mexicana de Derecho Electoral, tiene una virtud adicional y una característica adicional, que es que constituye un espacio en el que sin concesiones se acompaña el trabajo de las autoridades electorales. Y lo digo esto habiendo tenido a lo largo de mi vida profesional las dos cachuchas, en el sentido mexicano, por supuesto, del término. La de ser un académico dedicado, un investigador dedicado a los temas, al análisis de los temas electorales, y la de ser ahora un funcionario electoral. Alguien me decía en algún momento ¿qué se siente estar de este lado? Ya había sido funcionario electoral en el pasado, de rango menor y con responsabilidades menores, pero sí, sin duda hay un cambio radical de perspectivas y de actuación. Pero creo, y lo digo desde este lado, a diferencia de otros colegas que ya estaban de este lado y se quejaban de la actitud que como académico, entre otros, tenía yo, el estar de este lado nos impone, como funcionarios electorales, hablo de las autoridades electorales, vuelve cada vez más necesario un acompañamiento crítico y no condescendiente de la actuación de las propias autoridades. Creo que las autoridades electorales pueden nutrirse y hacer mejor su trabajo si lo que se tiene enfrente no es un acompañamiento de condescendencia y meramente legitimador, sino un acompañamiento crítico y que cree contextos de exigencia. Yo siempre he sostenido que las resoluciones de las autoridades electorales se leen demasiado poco y en todo caso se leen de manera endogámica en un pequeño circuito. Y creo que la lectura crítica de las decisiones de las autoridades electorales, que se haga desde un espacio académico, como al final del día, de difusión sin duda, como al final del día es la Revista Mexicana de Derecho Electoral, nos ayuda mucho a crear esos contextos de exigencia que son indispensables para que las autoridades electorales, uno, no nos ensimismemos y pensemos que lo electoral es todo, y dos, no bajemos la guardia respecto de lo que es un desafío permanente en la instrumentación o en el cumplimiento de nuestras funciones. Así que bienvenida también esta vocación crítica de la Revista Mexicana de Derecho Electoral, que hace un acompañamiento, insisto, no gratuito,
y tampoco exento de esa que creo es una savia vital indispensable para los procesos de aprendizaje institucional, que es precisamente una perspectiva crítica. Una característica adicional de la propia revista. Creo que pocas ramas de la vida pública, del ámbito jurídico y político, son tan vertiginosos y con cambios tan rápidos como los de que ocurren en materia electoral. En parte por esa vocación que Flavia criticaba de los mexicanos, de que parece, yo lo he dicho de esta manera, que no estamos satisfechos nunca con lo que tenemos y no logramos bajarnos de la noria electoral. Sin duda los cambios, los ajustes a las leyes electorales son importantes precisamente para atender y estar a la par de esa vertiginosa dinámica que tiene la vida electoral. Pero parecería que nos va la vida en tratar de hacer grandes reformas refundacionales del modelo, que al final del día lo único que hacen es, en buena medida, quitar los reflectores de donde están los grandes problemas nacionales. Nuestros grandes problemas nacionales no están en lo electoral. Y por cierto, en el proceso de cambio político, en lo que más se ha avanzado es precisamente en la materia electoral, y creo que es el tiempo de poner los énfasis en donde tenemos que ponerlos, y creo que esos énfasis ya no deben estar en lo electoral. No para descuidar y no para desatender este tema, faltaba más. Pero sí, digamos, este énfasis, este no bajarnos de la noria electoral provoca que tengamos una vertiginosidad asombrosa. Y creo que la revista, insisto, puede ser la lectura de los artículos de la revista. Vuelvo al punto, desde su número 1 hasta el número 8, es una buena manera de retratar o de reconstruir esta historia vertiginosa en los últimos 4, 5 años ya, desde que la revista vio luz por primera vez. Un elemento adicional que ya de alguna manera apuntaba Flavia. Creo que la revista y esta vocación ahora de retomar estudios comparados o estudios internacionales, si se me permite, creo que tiene un efecto virtuoso. No solamente porque siempre ver lo que ocurre en el mundo nos sirve para entendernos mejor y sobre todo para valorar, para bien o para mal, en dónde estamos, sino sobre todo para darnos cuenta de que nuestros problemas en lo electoral son exactamente los mismos problemas que adolecen todas las democracias, sea aquellas, para decirlo de alguna manera, en vías de consolidación, sea aquellas así llamadas democracias consolidadas. El tema del desprestigio de la política, el tema de la democracia interna de los partidos políticos, el tema de la paridad o de la igualdad en el acceso a los cargos públicos y en la participación política, el tema de la así llamada crisis de los partidos políticos, el tema de las candidaturas independientes más novedosas en algunos casos que en otros, y los problemas y virtudes que las mismas traen consigo, el tema del financiamiento a la política, en donde, por cierto, una lectura comparada nos indica que no estamos tan mal, y el consecuente tema paralelo de la fiscalización, es decir, del control del dinero en la política, tema en el que todavía estamos hasta mejor. Digo, un dato a nota de pie, porque somos autolesivos en esta lógica de estar de no bajarnos de la noria electoral. En México estamos discutiendo la instrumentación de un sistema de fiscalización que no existe en el mundo, como alguno de los artículos de la revista ya, de la electrónica ya señala. Bueno, en Chile están discutiendo sobre si es pertinente ejercer o no control sobre el financiamiento de la política. Es decir, nosotros llevamos 20 años de ventaja en este caso respecto de Chile, en el que se está discutiendo la pertinencia o no de controlar el dinero en la política. Esa es la discusión actual en Chile. Y sobre todo en el ámbito de las democracias latinoamericanas, en este ánimo autolesivo, prácticamente a nadie le quedaría duda que la democracia chilena es una democracia mucho más robusta y más consolidada que la mexicana. Y sin embargo, insisto, en este tema específico al menos, les llevamos 20 años de ventaja a los chilenos.
Así que la discusión comparada, es decir, esta vocación comparada, nos sirve para entender también, que no es una mala cosa, que la discusión mexicana no es, como con estridencia a veces se dice, ¿no? Una discusión bizarra. Lo electoral tiene mucho de bizarro, por cierto, pero bueno, no es una discusión, decía, bizarra, no es una discusión, digamos, ajena a lo que está ocurriendo en el resto de las democracias del mundo. Un último comentario respecto de los 3 números, el 6, el 7 y el 8, que nos ocupan en específico. Creo que estos son, déjenme llamarlos así, los 3 números de la etapa de la reforma electoral de 2014. Es decir, en estos 3 números se condensa buena parte de esa historia que tiene apenas 2 años y que creo que se ilustra mejor que en cualquier otro tipo de publicación especializada en esta materia, en la discusión y la evolución de la misma, de esta etapa de nuestra vida política. Son los 3 números de la reforma de 2014. No solamente el primero dedicado a esa discusión no cerrada, es cierto, pero creo que en buena medida superada respecto a si la reforma es o no un atentado al federalismo electoral. Sí, estamos en un periodo natural de ajuste. No ha habido un cambio, querida Flavia, en el tono, digámoslo así, con el que desde el INE hemos interpretado la reforma. Hemos creído que la reforma no atenta en contra del federalismo, sino que lo que busca es una homogeneización y estandarización de ciertos temas, sobre todo porque la historia de estos últimos 2 años sí nos ilustra que hay un desarrollo y en todo desigual en la evolución y consolidación democrática a nivel local y a nivel nacional, e incluso a nivel local entre sí, como lo demuestra el ominoso hecho de que en la última elección en Chiapas hubo una alteración del voto ciudadano y que ha llevado al Instituto Nacional Electoral a ejercer por primera vez la decisión de destituir a algunos de los integrantes del órgano electoral de Chiapas, precisamente por una falta de deber de cuidado que permitió la alteración del voto ciudadano. O sea, lo que quiero decir, y no es que tenga esta lógica autolesiva y por lo tanto decir que no tenemos que bajarnos de la noria electoral, es que el año pasado ocurrió lo que pensábamos en un estado, ocurrió lo que pensábamos no ocurría ya desde hace por lo menos 2 décadas, que hubo ciudadanas y ciudadanos a los que se les impidió votar y hubo quienes votaron en su lugar. Y creo que esto es justamente lo que al final del día le da sentido a una reforma en la que el INE no tiene el rol ni la pretensión de subrogarse y sustituir a los órganos electorales, pero sí hacer un acompañamiento que no es un acompañamiento ni de condescendencia, ni tampoco de avasallamiento, para que los sistemas electorales en el ámbito local o el sistema electoral en el ámbito local adquiera ciertos estándares de calidad que ya habíamos venido viendo y garantizando en el plano federal. Y no creo que esto sea tentatorio con la propia lógica de la federación, digamos, de una república federal, y no entro ya a la discusión porque esa era la discusión de este número, es decir, del 6 y no del 7 y el 8, en el sentido de que no somos, en todo caso no habríamos sido, no lo somos, pero no habríamos sido, si hubiera habido una centralización total, el único Estado federal en el que un solo órgano organiza las elecciones federales y locales. Ahí están Brasil, ahí está Canadá, en fin. Pero creo que en todo caso es importante que tengamos, y eso sirve el número 6, digamos, presente cuál fue la discusión en torno a la que nació la reforma y evolucionando, viendo el número 7 y el 8, cuál es el estado de la discusión hoy en día de los temas electorales. En suma, creo que estos números que hoy forman o que son el buen pretexto para reflexionar sobre el rol y la importancia de la Revista Mexicana de Derecho Electoral pueden decirse a pleno título ser, digámoslo así, los números de la reforma 2014, de su naturaleza, de la discusión que la acompañó y también, hay que decirlo, de su difícil instrumentación.
Dato adicional, el número 78 es un número además en el que se da cuenta del primer ejercicio de instrumentación de esta reforma. Entiendo que es particularmente lo que vendría a ser el número 8 porque son los textos que se entregaron, que entregamos hacia finales del año pasado y que dan cuenta también de que la elección del año pasado no fue solamente la primera elección en la que el modelo se puso a prueba, sino también probablemente la elección más complicada que ya hemos enfrentado en México. Y desde esta lógica de acompañamiento crítico a la que he hecho referencia, me parece que es una buena cosa que desde la revista se advierta que a la democracia o se la cuida o se nos puede ir entre las manos, como un recordatorio de que el principal desafío histórico de toda democracia pues suelen ser las pulsiones autoritarias que difícilmente logran erradicarse de toda sociedad democrática y que en México ahí están y que nos llevaron a que la elección del 2015 no fuera solamente la elección de inauguración del Sistema Nacional de Elecciones, sino también la elección más compleja de la historia electoral en nuestro país. Celebro, pues, de nueva cuenta la posibilidad de presentar esta revista que nos permite este tipo de reflexiones y como Flavia, por supuesto, los invito a la lectura de los números 6, 7 y 8 para poder reconstruir la historia de la reforma electoral del 14. Muchas gracias. Y por último, solamente tenemos lo que son algunas notas delegacionales, que es en Xochimilco ya se están presentando irregulares de megaproyectos. Esto se está empezando a estudiar y analizar. También hubo la invitación de la inauguración de la flor más bella del ejido. En Tlalpan, el gobierno delegacional ha dado atención a más de 425 reportes de árboles derribados en los últimos días. También tenemos que hay la exigencia de alianza de tranviarios donde piden que se revise la certificación de Benito Baena hecha con documentos apócrifos. Esto lo comentan también pues esta asociación de Sistema de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. En Coyoacán se presentó la 6ª muestra internacional de jazz. Y bueno, vámonos a lo que es el clima. Vámonos con el clima. El sistema meteorológico de la Ciudad de México nos informa el día de hoy. Dice: temperaturas de 35 grados centígrados a 40 en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. El Frente Frío número 47 se extiende sobre el noreste de México, asociado con una zona de inestabilidad, favoreciendo rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También tenemos vientos reportados en Monclova, Coahuila, Tampico. También se pronostica que el sistema frontal número 47 se extenderá en etapa de disipación sobre Texas, Estados Unidos, mientras que en una zona de inestabilidad sobre Coahuila originará rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Esto es en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También tenemos que en la Ciudad de México prevalece un clima de
27 grados centígrados la máxima, 11 grados centígrados la mínima. Tenemos que en Monterrey tenemos cielos despejados con 36 grados centígrados la máxima, 21 grados centígrados la mínima. Mexicali nos da un cielo despejado con 28 grados centígrados la máxima, 12 grados centígrados la mínima. Veracruz nos dice que hay cielo despejado con 31 grados centígrados la máxima, 21 grados centígrados la mínima. En San Antonio, en San Antonio, Texas, en Estados Unidos, tenemos que hay una máxima de 30 grados centígrados, 17 grados centígrados la mínima, con cielos nubosos. Tenemos que en Miami, Florida, encontramos una temperatura máxima de 32 grados centígrados con 20 grados centígrados con cielo despejado, así como en Nueva York tenemos cielos cubiertos, 11 grados centígrados la máxima, 6 grados centígrados la mínima. Y Londres tenemos que hay 11 grados centígrados la máxima, 1 grado centígrado la mínima con cielos despejados. Y en Cuba, en La Habana, Cuba, tenemos para todos aquellos que nos saludan, a los cuales les enviamos un beso y un abrazo, 32 grados centígrados, 20 grados centígrados la mínima, con un cielo despejado. Y pues por lo pronto esto es todo. Mi nombre es Teresa Salazar, estamos haciendo historia y bueno, síganos a través de Periodismo Independiente en su canal de YouTube y no duden en suscribirse. Un saludo para don Carlos, que nos sigue día a día, y a todos aquellos ciberescuchas que nos siguen desde España, desde Portugal, desde Polonia, Grecia, a la gente de Europa, Asia, África, en todos los lugares de la República Mexicana, de Estados Unidos, así como a todos aquellos de la capital de México que nos siguen. Les damos pues las gracias por seguirnos, porque este programa no se hace sin ustedes. Que tengan un excelente día y no duden en escribirnos para que pongamos todas las noticias sobre la mesa. Mi nombre es Teresa Salazar, que tengan una excelente mañana.